Pastor Humberto, eh, perseverar. Cada vez que una congregación se abre, es una puerta de esperanza a un vecindario, a una ciudad, a un estado. Pero cuando la iglesia permanece abierta, permanece firme en el Señor, entonces es un testimonio de que el evangelio que predicamos sí funciona. Por lo tanto, la iglesia no cumple años, como bien decía el pastor, porque la iglesia es eterna. No tiene caducidad, no hay nada que pueda hacer a la iglesia detenerse en el tiempo. Pero que sea eterna no quiere decir que no implique una medida de perseverancia en el tiempo. Entonces ya el hecho de que ustedes lleven 6 jóvenes años, que no es mucho ni es poco, si lo comparamos a la etapa de un niño, a la etapa infante, los primeros años son los más traumáticos. El primer año es cuando se revisa de que esté vivo, de que duerma de noche, de que respire, de que se pueda aprender a alimentar. Y en la medida en la que van pasando los años, se va progresando en la madurez, en el crecimiento. Entonces, cuando nos encontramos frente a momentos como estos, en lo que podemos dar gracias a Dios, ¿para qué sirven estas fechas memoriales, estos aniversarios o estas reuniones que conmemoran el tiempo que tenemos de presencia en la asignación que Dios nos dio? Para recordarnos que el Dios que nos envió es el Dios que nos ha sostenido, para recordarnos que el Dios que nos llamó es el mismo Dios que nos afirma, nos fortalece, nos establece y nos capacita para hacer la obra. Sirve también para recordarnos que no pudiéramos hacerlo por nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos pensado en tirar la toalla, en abandonar, en decir esto no es para mí, mejor llamemos a otro, que se busquen otros líderes, que se busquen otro cantante, que se busquen otro baterista, que se busquen otro sonidista, que se busquen otro intercesor, que se busque otro líder de hombres o otro líder de mujeres? Pero si estamos vivos, si estamos aquí y si hoy podemos recordar y celebrar con gratitud en el corazón y al mismo tiempo con expectativa de lo que ha de venir. Son dos cosas que debemos guardar siempre: la gratitud por lo que vivimos y la expectativa por lo que vamos a vivir. Yo quiero compartir una palabra con ustedes que creo tiene estos dos condimentos: gratitud por lo que vivimos y expectativa por lo que vamos a vivir. Cerrar un ciclo y entrar a otro ciclo. Cerrar a un ciclo de un crecimiento limitado o un crecimiento hasta aquí y entrar a un crecimiento mayor y sostenido en el tiempo. Reciban los saludos de mi esposa, de mis hijos, en modo de felicitación y gratitud por estos 6 años. Reciban también los saludos de los apóstoles Gustavo y Karina, de toda la casa paterna. Cristo, tú haces todo nuevo, quienes les aman y les envían un fuerte, fuerte abrazo y las más sinceras felicitaciones por estos 6 años. Yo quiero pedirle que me acompañe a leer en las Escrituras Colosenses capítulo 4, Colosenses capítulo 4, versículo 12 al versículo 18. Colosenses capítulo 4, versículo 12 al versículo 18. Colosenses capítulo 4, versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea
y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Es interesante cuando leemos la carta de Colosas. La carta de Colosas es muy particular por varias razones. La primera de ellas, porque había que confrontar las herejías que ponían en riesgo lo que Dios estaba produciendo o haciendo en la región. La segunda característica muy particular de la carta de los colosenses es que la iglesia de Colosas nunca había visto el rostro de Pablo en persona. Del Nuevo Testamento es la única carta que Pablo, el único lugar que Pablo nunca conoció, no llegó a Colosas. Y eso es interesante porque Pablo escribe a la carta de Colosas a través de las palabras del obispo o del administrador de la región, que era Epafras. Y eso es interesante porque eso nos muestra que la paternidad espiritual no necesita la vinculación afectiva presencial para traer destino a una región. El destino de una región recaía sobre la palabra de alguien que no había visto, que nunca había estado. Y ese es el poder que tiene la palabra. La palabra tiene el poder de construir una nueva realidad, aún en lugares donde quien porta la palabra no ha estado antes. Pero ¿por qué es importante mencionar esto? Es importante mencionar esto porque la verdadera paternidad espiritual no es afectiva, la verdadera paternidad espiritual es por la palabra. ¿Qué es lo que nos vincula en el Señor? Lo que nos vincula en el Señor es la palabra. Y por la palabra se puede ordenar, y por la palabra se puede animar, y por la palabra se puede impulsar. Por eso creemos que como generación estamos retornando a la palabra de Dios y al poder que la palabra tiene para producir nuevas realidades en la tierra. Estos pasajes que Pablo dice son muy interesantes, pero muy interesantes por varias razones. La primera de ellas es porque desde el versículo 7 Pablo viene describiendo los colaboradores que hacían que la iglesia en Colosas, en la Odisea y en Hierápolis avance. Creo firmemente que la próxima estación para esta casa es una estación de avance. Pero para que el avance se pueda concretar, para que el avance se pueda materializar, necesitamos de colaboradores, necesitamos de gente que haga propia la causa, para continuar aquello que se comenzó. Pablo, al finalizar estos últimos 7 versículos de la carta, sigue nombrando a personas con la intención de dejar marcada no solo el nombre de la persona, sino el espíritu que los movilizó a ellos. En esto es que entra Epafras, que es en quien yo me quiero centrar en esta mañana para compartir con ustedes. El perfil de un colaborador apostólico, el perfil de un colaborador de una casa apostólica. Epafras es una persona clave, no solo por ser siervo de Cristo, sino por saber cómo orar por la iglesia. Epafras representa un tipo de colaborador que está entregado a la causa de Cristo y que está entregado a la vida de la iglesia. Epafras no solo es una persona, sino que es un espíritu que garantiza el avance. Era uno más entre los hermanos, una persona humilde que podría perderse fácilmente entre los que estaban en la congregación,
pero tiene una característica que lo destaca: siervo de Cristo. Y esta actitud de Epafras, esta actitud de un colaborador, es la que debiera de estar en todos los que hacemos parte de una familia de fe: la constante oración por nuestra casa. Os saluda Epafras, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Yo tengo que hacerme la pregunta del millón en esta mañana: ¿oro por mi congregación? ¿Oro por lo que Dios hizo? ¿Oro por lo que Dios está haciendo? Y si oro, ¿qué es lo que estoy orando? El nivel de nuestro compromiso se muestra en la manera en la que oramos por nuestra casa. Se muestra en la manera en la que nos brindamos, pero no en la oración irresponsable de alguien que dice: bueno, Señor, gracias por mi congregación, bendice, la guarda, la protege, la dale sabiduría a los pastores. No, no, sino que alguien que es entrenado, y de eso quiero hablarte en esta mañana, entrenado en discernir lo que Dios quiere. Yo no quiero una congregación que sea al gusto de lo que Jonathan quiere. Quiero que sea una congregación que responda a lo que Dios quiere. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nuestra congregación? ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra familia? ¿Qué es lo que tú quieres para nuestro matrimonio? Porque yo no quiero vivir conforme a mi querer. Yo quiero vivir conforme a tu querer. No quiero ser alguien absorbido por mi deseo o por mi voluntad o por mi propia intención. Quiero ser alguien absorbido por la intención y por el querer de Dios. Epafras representa, y en las escrituras usted lo encuentra, no lo vamos a mencionar muy profundamente porque no es el tema al que quiero construir, pero Epafras era la figura de un colaborador perfecto para la tarea que se le había asignado. Era un consiervo amado de Pablo, ministro en la iglesia de Colosas, posiblemente haya sido su fundador, según lo que dice Colosenses 1:7. Llevó un informe sobre la condición de la iglesia a Pablo, le llevó los saludos de Roma, y Pablo lo elogia por su amor desmedido. Y yo quiero que usted pueda en esta mañana, en esta palabra de aniversario, usted pueda poner en un termómetro cómo está el nivel de amor por nuestra casa Transformados. ¿Cómo sé cómo está el nivel de amor, pastor? Por cómo oro por la casa que Dios nos confió. ¿Cuál es mi oración? Revise, hagámoslo juntos en esta mañana. ¿Cuáles son las últimas 10 oraciones que yo he hecho por la casa en la que estoy? Oh, Señor, que se vayan todos. No, esas oraciones no. Las oraciones del Espíritu, no la que nos agarran cuando estamos enojados. Señor, ráelo de la tierra. Dame paciencia porque si me da fuerza los mato. No, esa no. Las oraciones del Espíritu. Las oraciones que nacen de la intención de Dios. ¿Cómo oraba Pablo por la iglesia en Colosas? Pablo oraba 3 expresiones. Número 1, que esté firme. Número 2, que esté perfecta. Y número 3, que esté completa. Firme, perfecta y completa. Repita conmigo, por favor. Firme, perfecta y completa. No, pero repítalo así como si lo creyera. Mire que yo los veo acá, ¿eh? Acá yo tengo la cámara. Repítalo conmigo. Firme, perfecta y completa. 3 dimensiones de una iglesia que colabora con el propósito de Dios. Una iglesia que avanza es una iglesia firme, una iglesia perfecta y una iglesia completa. ¿Qué representa una iglesia firme? Bueno, vamos a hablar en unos minutos acerca de esto, pero vamos a resumirlo en esta frase para luego amplificarlo.
Una iglesia firme es una iglesia que permanece en lo que se le reveló y en lo que se le predicó. Una iglesia firme es la que se mantiene constante en la palabra que Dios ha revelado. Por el contrario, una iglesia que no está firme o una iglesia inconstante es una iglesia que no se mantiene en lo que Dios ha hablado ni en lo que se les ha predicado. Número 2, una iglesia perfecta. La palabra perfecto allí es la palabra teleios, que significa madura. No es una palabra que haga referencia a la ausencia de errores. Aún en la madurez hay errores. Pero la madurez no se mide como la ausencia de errores, sino con la manera en la que respondemos a los errores. Por lo tanto, una iglesia que avanza es una iglesia madura. Es una iglesia que ya no se distrae por las cosas de niño, aunque por supuesto habrá cosas de niño, porque vamos a tener niños entre nosotros. Los niños siempre estarán, y hablo de los niños en la fe, por supuesto, los niños en la fe siempre estarán con nosotros y nos acompañarán en el camino, pero los niños no pueden marcar el ritmo de la iglesia. Se necesita una iglesia madura que lleve el ritmo, que acompañe a los nuevos en la fe, que acompañe a los niños en la fe, pero que no se quede atrás por las niñerías que siempre van a estar entre nosotros. Y número 3, completa. La palabra completa da la idea de algo que está sellado, que no le puede entrar nada porque está herméticamente sellada con Cristo en Dios. ¿En qué debemos estar firmes? ¿En qué debemos estar firmes, amada familia? Número 1, debemos estar firmes en la gracia, sabiendo que esto no es esfuerzo humano, que mi sudor y mi esfuerzo no hacen avanzar la obra de Dios. Pablo dice, yo he trabajado más que todo lo demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Romanos capítulo 5, si usted me acompaña, por favor, a leerlo. Romanos capítulo 5. Versículo 1 y versículo 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada en la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza que es en Cristo Jesús. Necesitamos mantenernos firmes en la gracia que sustenta. ¿Qué es lo que nos hace avanzar? La gracia de Dios derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No quiero vanagloriarme de mi esfuerzo. Oh, mire la obra que levantamos, mire la red de discípulos que tengo, mire cómo está creciendo mi hogar, mire cómo está creciendo mi grupo. No, eso es porque estoy trabajando, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cada avance que logramos no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que mi esfuerzo siempre termina en cansancio. Y el cansancio siempre lleva a la frustración. Hay gente que de tiempo en tiempo dice, ya no quiero enseñar, ya no quiero predicar, ya no quiero cantar, ya no quiero orar, estoy cansado, ya le he dado 6 años de mi vida a la congregación, estoy cansado y quiero descansar. Ese cansancio nace del esfuerzo humano y no del esfuerzo en la gracia. Porque Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si la tarea que estamos haciendo nos lleva al cansancio, probablemente no sea una tarea que Dios nos haya asignado. O puede ser una tarea que Dios nos asignó,
que estoy realizando en mis fuerzas y no en la gracia. Necesito estar firme en la gracia. Mira que está a su lado, por favor, con la mejor sonrisa que tengan esta mañana y dígale, firmes en la gracia. Firmes en la gracia. No se trata de mi esfuerzo. Esto no es meritocracia. Yo por mí mismo no puedo hacer la obra de Dios. El día que entendamos eso, valoraremos la firmeza en la gracia. He trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Número 2, ¿en qué debemos estar firmes? Debemos estar firmes en lo que se nos reveló para no deslizarnos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y Hebreos capítulo 2, verso 1 dice, es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando no valoramos la palabra que se nos predica, cuando no valoramos lo que el Señor nos ha revelado, entonces no permanecemos firmes en ello. Y comienza el desliz. ¿Sabe qué es el desliz? Es una caída en progreso. No llega a ser una caída, pero se va deslizando hasta que cae. La palabra allí, la NBI lo traduce como no sea que perdamos el rumbo. Y la NTV la traduce como no sea que quedemos a la deriva. ¿Qué pasa cuando alguien pierde la firmeza en la palabra que Dios está hablando a la congregación? Comienza a perder el rumbo. Y entonces aparecen planteos como yo no sé para qué estoy acá, no sé a dónde vamos, no sé para qué vine, no sé para qué estoy, no sé para qué sirvo, mi familia no va a ningún lado, mi área no va a ningún lado, mi servicio no funciona. ¿Por qué alguien siente que pierde el rumbo? Porque descuidó la palabra que se predica. La palabra que se predica es nuestro norte. La palabra que se predica es nuestra ancla segura, que nos mantiene firmes frente a los vientos que buscan llevarnos a la deriva. Pero cuando no me mantengo firme en la palabra, entonces seré arrastrado. Y el fin de ser arrastrado es quedar a la deriva. El fin de ser arrastrado es perder el rumbo. Pero quien permanece firme en la palabra nunca se sentirá perdido. Quien permanece firme en la palabra nunca será desorientado. Quien permanece firme en la palabra sabe que aquel que dio la palabra es poderoso para guardarte sin caída. Aquel que dio la palabra es poderoso para mantenerte fiel hasta el final. Pero nuestra actitud debe de ser guardar la palabra que se nos predica. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que se nos predica? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que se nos enseña? Por tanto, dice Hebreos 2:1, es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Qué escuchamos durante la semana? Oh, yo quiero volver a oír el mensaje del domingo y quiero comerlo y masticarlo y volverlo, porque quiero prestar atención para no perder el rumbo. Entre nosotros, hermanos, si hay gente que trabaja la palabra seriamente, entre nosotros no debería haber nadie que se sienta perdido. Porque quien presta atención a las cosas que oyó, nunca se sentirá a la deriva. Pastor, me siento a la deriva, ¿qué tengo que hacer? Vuelva a oír la palabra. Porque la seguridad no está en lo que siento,
La seguridad está en la palabra. Oh, gracias por su amén tan entusiasmado. La seguridad no está en lo que siento, la seguridad está en la palabra. Vuelve a la palabra. Las mujeres que fueron a la tumba, cuando vieron que la tumba estaba vacía, lloraron. Y los dos ángeles le dijeron, ¿por qué lloran? Acuérdense de lo que él les dijo, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y sea resucitado. Necesitamos mantenernos firmes en la palabra. Tercero, necesitamos mantenernos firmes para ser constantes. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57, por favor. Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. ¿Qué se necesita en una congregación que avanza? No solamente firmeza, sino constancia. Constancia es la capacidad de mantenernos en lo que Dios habló sin fluctuar. Constancia es mantenerse en los objetivos tratados sin cambiar. Número 4. Firmeza en medio de las aflicciones. Estar firme no significa que no voy a atravesar aflicciones. Estar firme significa que cuando atraviese las aflicciones no me van a mover. Ninguno de nosotros podemos impedir, hermanos amados, atravesar momentos de aflicción. Ninguno está exento. Tanto el que edificó sobre la roca como el que edificó sobre la arena enfrentó el ímpetu de los vientos y de los ríos y de las tormentas. La diferencia está en que aquel que edifica sobre la roca cuando pasa las aflicciones permanece firme, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice el libro de Santiago. Y cuando todo eso pase, habiendo acabado todo, dice Efesios capítulo 6, estad firmes. ¿Cómo debe encontrarme cualquier padecimiento? Firme. ¿Cómo debe encontrarme cualquier situación difícil? Firme. Debo de mantener la firmeza por encima de todas las cosas. Las situaciones que enfrentamos, los problemas que atravesamos, vienen a robarnos la firmeza. Y la iglesia no avanza con gente inestable. La iglesia del Señor avanza con gente que a pesar de todo se mantiene firme. Amén. Celebramos que en estos 6 años nos hemos mantenido firmes. Firmes a pesar de las circunstancias, firmes a pesar de la situación, firmes a pesar de las malas noticias, firmes a pesar de las aflicciones. Habiendo acabado todo, hay un solo resultado. Estamos firmes. Bendito sea al Señor por desarrollar en nosotros la firmeza. Desarrollar en nosotros la firmeza. Y ve para Epafras sigue orando.
Sigue orando por la iglesia que avanza, diciéndole que estén firmes. Número 2, que estén perfectos. ¿En qué necesitamos madurez, amados hermanos? Necesitamos madurez en aquellas cosas en las cuales debemos de estar estables para avanzar. Hay una madurez, mejor dicho, hay una inmadurez que nos es permitida. Cada nueva estación en Dios prevé inmadurez, porque no sabemos cómo comportarnos en una nueva estación. Amén. Ahora, lo que no puedo tolerar es seguir siendo inmaduro en la estación que Dios ya cerró. Wow. Yo no quiero quedarme atrapado en las estaciones que Dios ya cerró. La madurez de la estación pasada me calificó para la madurez de la estación presente. Pero en esta nueva estación, en este nuevo año, debo de saber que para que la iglesia avance, debo madurar. ¿Cómo se madura, pastor? Dejando. No hay madurez. Anote si usted está anotando este principio porque es aplicable a toda la vida. No hay madurez si no se está dispuesto a dejar. Y a veces pensamos que dejando perdemos. Pregúntele a Abraham si perdió dejando la casa de su padre, la tierra de su padre y la parentela. Nosotros muchas veces queremos las recompensas de la madurez, pero no estamos dispuestos a abrazar el costo de la madurez. ¿Cuál es el costo de la madurez? Dejar. ¿Qué cosas como iglesia debemos dejar en esta estación? ¿A qué cosas no nos podemos aferrar ya más porque hacen parte a la estación pasada? Yo les recomiendo que ustedes vuelvan a leer Colosenses capítulo 3, donde Pablo dice, dejen ya las cosas terrenales, dejen las quejas, la murmuración, la contienda, la avaricia, dejen todas esas cosas, porque no se puede avanzar hacia adelante si no se está dispuesto a dejar. Filipenses capítulo 3 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. No hay perfección si no se está dispuesto a dejar. Por lo tanto, una iglesia que avanza es una iglesia que sabe qué es lo que hay que dejar. Hay herramientas, hay métodos, hay estrategias que nos funcionaron bien en la estación anterior, pero para esta estación ya no nos sirven. No es que sean malas, no es que hayan sido malas, es que sirvieron para una estación. La vara de Moisés sirvió para una estación. Pero para entrar a la estación que Dios había llamado al pueblo de Israel, había que dejar atrás los resultados de la estación anterior. Señor, muéstranos qué es lo que fuimos llamados a dejar. Muéstranos qué nos estás pidiendo en esta estación que dejemos. Porque no quiero que mi inmadurez retrase el avance de la casa. En el reino, la vida corporativa plantea que la inmadurez de uno es la inmadurez de todos. Por eso la propuesta del Evangelio es hasta que todos lleguemos. Y número 3, para cerrar esta preciosa mañana. Firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos. Completo significa sellado. Completo significa que no hay huecos. Completo significa que no hay puerta abierta.
Aún las zorras pequeñas son cazadas. Aún las moscas que echan a perder el buen perfume son eliminadas. Completo significa, Pablo retoma esta expresión, mejor dicho, Epafras retoma esta expresión de lo que Pablo dice en Colosenses 2. Ustedes están completos en Cristo. Completo significa o representa una congregación que nada del mundo tiene poder o tiene gobierno. Que lo que hacemos no está impulsado por lo que el mundo hace o por lo que el mundo dice, porque conecto aquí con el cierre, en todo lo que Dios quiere. No quiero edificar mi vida en lo que yo quiero. No quiero edificar mi matrimonio en lo que yo quiero. No quiero edificar la congregación en lo que yo quiero. ¿Cuál es el querer de Dios? El querer de Dios es que en todo lo que hagamos, la iglesia sea edificada, el Espíritu Santo sea glorificado, el nombre de Jesucristo sea levantado y el rostro del Padre sea visto. En eso se resume el querer de Dios. El querer de Dios es que todos puedan verlo. El querer de Dios es que todo sea saturado de su Hijo. Quiero animarte a hacer esta oración por la familia, por la casa transformada. Señor, permítenos caminar en lo que tú quieres. No quiero andar haciendo lo que yo quiero, lo que deseo. No quiero una iglesia edificada a mis gustos. No quiero una iglesia edificada en mi voluntad. No quiero una iglesia que se parezca a mí. Quiero una iglesia que sea la expresión de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? Porque en eso quiero estar firme, porque en eso quiero estar perfecto, porque en eso quiero estar completo. Señor, abre nuestros ojos en esta mañana. Gracias por estos 6 maravillosos años, pero nos preparamos con expectativa para el avance significativo que viene de tu reino en lechería, en tu reino en Venezuela, en tu reino en las naciones de la tierra. Pero queremos que nos encuentres, Señor, firmes, perfectos y completos en lo que tú quieres. Líbranos, Señor, de nuestro querer. Líbranos de nuestras propias ideas. Manténnos firmes en la gracia para que no pensemos que nada es mérito nuestro. Manténnos firmes en la palabra que se nos predica para que no perdamos el rumbo. Manténnos firmes en las tribulaciones para que no fluctuemos. Manténnos firmes en la fe para que no caigamos. Maduros en aquellas cosas que hay que dejar. Señor, líbranos de quedarnos presos de las distracciones, de los desenfoques, de las inmadureces que nos roban efectividad y nos roban tiempo de avance. Y guárdanos completos, Señor. La iglesia está completa en Cristo. No necesita un hombre, ni una mujer, ni herramienta, ni método, ni estrategia que la completen. Necesita a Cristo. Amén. Señor, y haznos caminar en todo lo que tú quieres. Líbranos de nuestra propia imaginación. Líbranos de nuestro propio querer. Y haznos caminar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Señor, oro por la casa Transformados. Que este tiempo sea un tiempo de avance, de expansión, de incremento integral, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en las familias, en las finanzas, Señor, en la congregación y en las naciones de la tierra, que sea un tiempo de avance integral. Que mis hermanos avancen, crezcan, se multipliquen, prosperen, Señor, para todo lo que tú quieres.
que se despierte en ellos el espíritu de la generosidad, el espíritu del avance, el espíritu de la multiplicación, el espíritu del crecimiento en todo lo que tú quieres. Que en todo, Señor, se encuentren firmes, perfectos y completos. Oro por los pastores Humberto y Victoria, llénalos de gracia, de sabiduría, de inteligencia, Señor, de sabiduría espiritual, de revelación y de conocimiento en lo que tú quieres para esta estación, para este tiempo. Señor, ilumina los ojos del entendimiento. Abre, Señor, para que la visión sea clara en esta estación, para que sepan hacia dónde avanzar, en qué avanzar, hacia dónde mover. Oro por el equipo, Señor, que les acompaña, que sean, Señor, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que no pongan retraso en lo que tú quieres hacer, sino que estén prestos, listos para avanzar en toda buena obra, y que la casa crezca firme, sólida y a pasos, Señor, establecidos en tu querer y en tu voluntad. Hablo bien de la casa Transformados, creyendo que si los primeros 6 años fueron gloriosos como hasta ahora, los próximos 6 años serán de incremento, de avance y de multiplicación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amada familia, les amo, les bendigo y espero pronto el Señor nos conceda la oportunidad de abrazarnos en persona. Paz y muchas gracias por este día. Felicidades por estos 6 años. Les amamos.